Muy bien, jóvenes. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre macroeconomía y vamos a complementar lo que les dejé en el video anterior, que hablábamos de macroeconomía, pero hablábamos de macroeconomía en una economía cerrada. Entonces acá voy a dividir para que, bueno, me disculpan pues la rayita, pero para que optimicemos el espacio. Entonces, seguimos hablando acá de macroeconomía, y decíamos en el video anterior que cuando hablamos de macroeconomía es importante tener presente que estamos hablando del estudio de la economía en magnitudes globales, ¿sí? El estudio de la economía en magnitudes globales. Y el autor, digamos, tal vez más representativo del tema macroeconómico es el señor John Maynard Keynes, un economista inglés. De eso hablé en el video pasado, ¿sí? Pero acá vamos a agregarle un elemento adicional a macroeconomía y es que vamos a hablar de economía o de macroeconomía abierta. Y cuando hablamos de macroeconomía abierta podemos medir toda la producción de la economía o el Producto Interno Bruto a partir de esta función o de esta igualdad que es igual al consumo, o sea, toda la producción de un país, el PIB, es igual al consumo más la inversión que se hace en las economías más el gasto público, lo voy a llamar GP o G simplemente, no hay problema, más lo que exportamos menos lo que importamos. Entonces, vuelvo a repetir eso y ya vamos a agregar cada una de esas funciones. Cuando hablamos de economía abierta, estamos diciendo que el PIB es igual al consumo más la inversión, que es la I, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, esta X es exportaciones, la M importaciones. Esto que estoy encerrando en este rectángulo es lo que llamamos balanza comercial. Balanza comercial. ¿Sí? Y esta balanza comercial también la podríamos expresar de esta manera. Balanza comercial. Esta balanza comercial, sí, voy a llamar esto acá BC, para hablar del mismo lenguaje. Esta balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones. Ahora, si las exportaciones son mayores a las importaciones, eso es lo que conocemos como superávit comercial. Superávit comercial. Si las exportaciones superan a las importaciones, pero si las exportaciones son inferiores a las importaciones, eso es lo que conocemos como déficit comercial. ¿Sí? Ahí debemos tener cuidado con algo, muchachos, y no confundir el déficit comercial, porque a veces sucede cuando no estamos tan familiarizados con estos temas, confundimos el déficit comercial con el déficit fiscal. ¿Sí? Ambos son déficit, pero son muy diferentes. Uno es de la parte comercial, de toda la política comercial del país, y el otro es del tema del erario público. Sí, de eso hablaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de economía abierta, vuelvo a reiterar, es una economía que tiene vínculo con el resto del mundo, que tiene exportaciones e importaciones. PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto, más lo que exportamos, menos lo que importamos. ¿Por qué restamos las importaciones? Pues restamos las importaciones porque no son producción colombiana, sí, es lo que le ingresa al país. Muy bien, ahora, vamos a desagregar cada una de estas funciones. Ahora, en la sesión anterior desagregué el tema del consumo. Entonces vamos a desagregar cada una de estas funciones. Consumo es igual, esto ya está en el video anterior. Consumo es igual al consumo cero, que lo llamamos consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, que es C sub 1, por Y menos T. ¿Sí? Y menos T. Y este Y menos T es el PIB o la renta nacional, que es Y menos T, que es los impuestos. Entonces, esta es la función de consumo. Simplemente estoy recordando porque esto ya está en el video anterior. Eso es una viñeta. ¿Qué es el consumo? El consumo de cualquier familia, desde la perspectiva macroeconómica, esto es un modelo macroeconómico, es C sub 0. ¿Qué es C sub 0? Lo que una persona siempre consume, aunque no tenga empleo, aunque no tenga un salario fijo. Es decir, todas las personas de alguna manera consumimos. ¿De dónde sale ese consumo? Sale digamos, de la familia,
que lo subsidia, o sale del papá, o sale de la mamá, o sale de un familiar, o sale del esposo, la esposa, o en Colombia hay un término que se acuña así precisamente pensando en el consumo y es las cesantías. Cuando una persona pierde el empleo, ¿sí? Digamos que estaba laborando y pierde su empleo, las cesantías, que por definición son para utilizarse cuando usted está cesante, es decir, cuando tuvo empleo y lo perdió por alguna razón, las cesantías son para tener un consumo y sostenerse en un periodo en el cual usted está cesante. Entonces, ese C sub 0 es el consumo autónomo. C sub 1 es la propensión marginal a consumir, que lo que nos dice es, mire, cada que una persona recibe un ingreso adicional, por cada peso adicional que recibe, bien sea por un incremento salarial, bien sea porque obtuvo una renta extra, porque se ganó la lotería, etcétera. Por cada peso adicional que usted recibe, usted destina un porcentaje al consumo y un porcentaje al ahorro. Por lo menos, teóricamente, debería ser así, aunque es muy probable que muchas personas reciban un dinero adicional y se lo consuman 100%, pero deberían dejar un porcentaje para el ahorro. Ese C sub 1 es la propensión marginal a consumir. ¿Qué es Y? Es la renta nacional, o sea que lo podemos asociar con el PIB, y T son los impuestos. Entonces, este Y menos T es lo mismo que el ingreso disponible, que es igual a Y menos T. El ingreso disponible es lo que me queda una vez pagados los impuestos, por eso le restamos la T. Ahora, ya desagregamos consumo, vamos a desagregar la función de la inversión. La inversión es igual, la escribo y la explicamos. I sub 0 más I sub 1Y, acá hay una multiplicación, menos I sub 2 por I. Recuerde que la inversión es la I mayúscula y la I minúscula es la tasa de interés, o la I latina es la tasa de interés. Entonces acá estamos planteando una función lineal de la inversión. Voy a hablar de cada una de las subdivisiones de esta función. I sub 0. ¿Qué es I sub 0? Es lo que llamamos inversión autónoma. Es decir, muchachos, piense usted que la economía mundial en este momento está pasando por dificultades, ¿sí? Y la economía colombiana está pasando por algunas dificultades, y la economía brasilera, etcétera. Esto no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Pero a pesar de esas dificultades, siempre habrá o una empresa, o un empresario, o un sector de la economía que quiere invertir, ¿sí? Porque el PIB lo componen diferentes sectores de la economía, el agro, la industria, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que haya unos sectores que estén bien y haya otros sectores que estén en problemas. Eso pasa en todas las economías del mundo. Un ejemplo, el sector de la construcción hoy está pasando por dificultades, pero el sector agrícola va relativamente bien, ¿sí? Y el sector financiero está más o menos bien. Entonces, digamos que en ese ejemplo que estoy mencionando, ese I sub 0 sería la inversión que hace el sector agrícola al sector financiero. Es decir, pase lo que pase en una economía, siempre habrá una empresa o un sector que quiere invertir. Eso es lo que llamamos I sub 0. Más I sub 1 por Y. Y estoy diciendo que Y, lo voy a colocar por allá, por acá, es equivalente al PIB, al Producto Interno Bruto, y es equivalente a la demanda agregada. Eso es lo que llamamos identidad macroeconómica. Identidad macroeconómica, es decir, todo lo que se produce, que es PIB, se vende y se convierte en renta nacional, que es y con esa renta nacional se demanda nuevamente los bienes y servicios, que es demanda agregada. Entonces, volvamos a I sub 1. ¿Qué es I sub 1? Es la inversión, recuerden que I mayúscula es inversión, entonces, ¿qué es I sub 1? La inversión 1 que depende del crecimiento del PIB, diciendo que Y es PIB. Entonces, cada que una economía crece, cada que crece el PIB, va a crecer la inversión. Eso es un círculo virtuoso. Eso es como preguntar qué es primero, la inversión o el PIB. O la inversión hace crecer el PIB o el PIB hace crecer la inversión. Eso es como que es primero el huevo o la gallina, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Digamos que es un círculo virtuoso. Si crece el PIB, que es que crezca la economía, que crezca la industria, que crezcan los textileros, que crezca el sistema financiero, la construcción, etcétera, eso es crecer Y. Y si crece la Y, crece la I. O si la I crece, crece la Y. ¿Sí? Entonces es la inversión que está multiplicada o que está impulsada por el PIB. Recordemos que esta Y es PIB. A partir de esta identidad, macroeconómica, ¿sí? En otras palabras, que hay una igualdad entre el PIB, la demanda agregada y la renta nacional. Volvamos acá, menos I sub 2. ¿Qué es I sub 2? Miren que tiene una pendiente negativa, tiene un signo negativo y está multiplicada por la tasa de interés.
El I sub 2 es la inversión que depende de la tasa de interés. Hay una relación negativa. ¿Por qué? Porque en la medida en que sube la tasa de interés, que es la I minúscula, tienden a bajar los niveles de inversión. O viceversa, en la medida en que baja la tasa de interés, que es la I minúscula, tiende a subir los niveles de inversión. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, en los últimos años, han bajado las tasas para compra de vivienda. Es decir, ha bajado la I. En la medida en que baje la I, eso es favorable para acudir al sistema financiero a endeudarnos para comprar casa, para comprar apartamento. Entonces, esa tasa de interés impulsa la inversión. Y si crece la inversión en apartamentos, en inmuebles en general, en fincas o en activos o en vehículos o en educación, etcétera, va a crecer la I general, digamos la I inicial, que es esta, ¿sí? Y al final del día va a crecer el PIB. Recuerden que el PIB está en función de todo lo demás. Entonces ahí tenemos también la función de la inversión. Vámonos para el gasto público. Esta G es el gasto público. Lo voy a dejar como una constante, lo voy a dejar quietecito. ¿Por qué? Porque el gasto público depende, es una variable política, no es una variable económica. Es decir, para ser más claros, tiene una gran incidencia en la economía, por supuesto, porque el gasto público es la inversión del gobierno en carreteras, en puentes, en túneles, en colegios, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Más allá de toda la polémica que pueda haber en Colombia sobre muchos sectores de la sociedad que no tienen los suficientes niveles de inversión, pero el gasto público es para eso, para tener el funcionamiento del Estado, pero también para hacer inversión y también para pagar la deuda. Más adelante hablamos de eso en otra sesión. Pero los tres grandes rubros en los cuales se invierte el dinero del presupuesto general de la nación son funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, ¿sí? Entonces el gasto público lo dejamos como una constante para la ecuación. Y tenemos luego las exportaciones, que es la X, que vamos a decir que es X sub 1 por Y a la EX, lo voy a llamar así, siendo Y a la EX el PIB igual al PIB del resto del mundo. PIB del resto del mundo. Muy bien, les pregunto a ustedes, acá dice él, ¿cómo podríamos nosotros definir las exportaciones? Si estuviéramos en una prueba, por ejemplo, y yo les preguntara, venga, defíname exportación o las exportaciones, ¿uno cómo define eso? ¿Alguien que me quiera dar su opinión? ¿Aló? Todo lo que se venda a otros países, Ok, Olga, muy bien. productos o servicios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Según la fórmula sería lo vendido respecto a otro país. Listo. Muy bien, ambos tienen razón. Yo podría definir mis exportaciones como las compras del resto del mundo. Es decir, yo exporto lo que me compra el resto del mundo. Entonces, en la fórmula estamos diciendo eso, efectivamente. X sub 1 es una propensión que depende del PIB del resto del mundo. Si estamos diciendo que la Y es el PIB, es decir, renta nacional, que es lo mismo que la producción nacional, que es lo mismo que la demanda agregada, estoy hablando de esta identidad que tengo acá a la izquierda. A ver el lapicito. Estoy hablando de esto, ¿sí? Lo que estoy diciendo ahí es que todo lo que se produce, que es el PIB, se vende, eso se llama renta nacional, o Y. Y con esa renta nacional se vuelve a demandar bienes y servicios. Por eso llamamos una identidad. Entonces, si el PIB es la Y, por lo que acabo de mencionar, por la identidad, cada que crece el PIB del resto del mundo, tienden a crecer mis exportaciones. Miren, muchachos, si nosotros hoy hacemos una revisión juiciosa, por ejemplo, de la economía mexicana, nos encontramos que México ciertamente viene pasando por algunas dificultades respecto a otros años. Parte de esas dificultades está soportada en que el señor Donald Trump sí ha puesto algunas trabas y obstáculos a la economía mexicana. Más o menos, el 85% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos por una u otra razón deja de comprarle a México, por cualquier razón, caen las exportaciones mexicanas. Y si cae esta X, estamos acá en la función, esto ya lo hablamos, estamos en X, si cae la X, pues hombre, el PIB tiende a caer, ¿sí? Si yo dejo de exportar, dejo de producir. Hace un par de semanas en Colombia hubo mucha tensión con Fabricato, ¿sí? Porque iba a mandar o envió una cantidad de empleados para la casa unos días
porque argumenta problemas con el contrabando, el sector textilero en Colombia viene sufriendo muchas dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, permítame este ejemplo. Si Fabricato dejara de exportar, por ejemplo, o deja de exportar, es probable que algunos de sus empleados se queden sin empleo, se queden sin puesto. Y el PIB de Fabricato, que a su vez le aporta al PIB de Colombia, pues va a caer, ¿sí? Entonces, mis exportaciones dependen principalmente de lo que me compre el resto del mundo. Por eso dejamos la función hasta ahí. También Profesor, esto, disculpe, sí, esa X es una interdependencia, por ejemplo, si China no produce más, pues no le compra principalmente a Sudamérica. pero exacto, sí. Es decir, si China deja de crecer, cuando hablo de crecimiento económico, efectivamente, Olga Eduardo, estoy hablando de producción, de crecimiento de las empresas chinas, etcétera. Si el PIB chino no crece, es muy probable que las exportaciones que hace Latinoamérica o Sudamérica a China disminuyan, ¿sí? Y eso lo podríamos mostrar con estadísticas, efectivamente eso ha pasado en los últimos años. Muy bien, entonces, ¿qué me queda faltando en la función? Me queda faltando la M, y la M son las importaciones, y voy a decir que las importaciones son iguales a M1 por Y. Acá hay una multiplicación matemática, acá hay una multiplicación tácitamente. ¿Cómo puedo yo definir mis importaciones? Si mis exportaciones son lo que me compra el resto del mundo, las importaciones, pues, ¿qué podría decir yo ahí? ¿Qué son mis importaciones? Hablo como Colombia, ¿sí? Son lo que me vende el resto del mundo o lo que yo le compro al resto del mundo, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependerán mis importaciones como país? Va a depender también de la Y, pero de la Y mía, es decir, de la Y solita. En otras palabras, de mi PIB. Voy a dar un ejemplo coloquial, pero creo que va a servir. Cuando una persona, una familia, logra satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Cuando una familia logra satisfacer sus necesidades básicas como son alimento, salud, vestuario, etcétera, empieza a comprar lujo. ¿Y usted qué se compra? Se compra un celular, un iPhone, y el iPhone es un producto que no es colombiano, es de una empresa americana, ensamblado en China, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso es una importación. O usted se compra un vehículo, que en su mayoría son importados y muchas piezas son importadas. O se compra una motocicleta, o se compra un dron, o se compra, bueno, yo qué sé, o compra ropa importada, etcétera. O compra unas vacaciones en Estados Unidos, eso es importar también. Entonces, cuando la economía crece y cuando las familias crecen económicamente, empiezan a comprar bienes importados. Y yo crezco económicamente cuando crece mi PIB. Entonces, por eso estamos diciendo que mis importaciones dependen de mi PIB. Todo eso que mencioné ahí, muchachos, para esto, ¿sí? No lo voy a hacer matemáticamente, pero lo voy a plantear, ¿sí? Voy a decir acá, todas estas funciones anteriores o todas las funciones anteriores, si reemplazo en PIB, que es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, si PIB es igual a Y, que esto ya lo dijimos, entonces me queda que entonces Y es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importación. Entonces, voy a llamar esto A, ¿sí? Y voy a decir acá, si reemplazo en A, nos queda. Bueno, nos queda, pero acá voy a aclarar, despejamos Y. Despejamos Y. ¿Qué es la Y? Pregunto. Bueno, por ahí hay un micrófono abierto, muchachos, me ayudan, por favor. A ver. Ok. ¿Qué es la Y? ¿Quién me dice qué es la Y? El PIB. El PIB. Esta función la estamos haciendo para hallar el PIB. Entonces, si reemplazo en A, nos queda, estamos despejando Y. Yo no voy a hacer el proceso matemático, pero es realmente sencillo. Ese proceso lo tengo en una cartilla, un librito que yo tengo, ¿sí? Un librito que yo tengo que se llama Notas de Economía y que se los publiqué en la carpeta correspondiente al objeto de aprendizaje 3.
Eso está quedando grabado, reitero. Todo este proceso está en un librito que yo tengo que se llama Notas de Economía, que está publicado en el objeto de aprendizaje 3, ahí en todo el campus, donde están los materiales de estudio, ahí está, se llama Notas de Economía, ebook. Y eso está en la página, voy a ser exacto, en la página 73. Entonces les voy a mostrar la fórmula, a la cual se llega a través de un proceso algebraico, reemplazando todas estas funciones. A ver, me regreso. Reemplazando estas funciones que tenemos acá, a ver, estas, el consumo, la inversión, el gasto, exportaciones e importaciones, reemplazando esas funciones en A y despejando Y, llegamos a esto, muchachos. La voy a copiar acá. Llegamos a Y es igual a ver, ¿cómo es? A C sub 0 más I sub 0 menos, a ver, C sub 0 más I sub 0 menos C sub 1T, C sub 1T, es una T, menos I sub 2 por I sub 2I, acá hay una multiplicación, I sub 2I, más el gasto público, más X sub 1 por Y a la X, ¿sí? Sobre todo esto sobre 1 menos, abro paréntesis, C sub 1 más I sub 1 menos M1. Si ustedes revisan la fórmula, todas las funciones anteriores, pues ahí están todas las variables. Bastaría con reemplazar todo lo que está en A con las funciones anteriores y llegar a un proceso, mediante un proceso algebraico, a esta ecuación. Voy a encerrar esta ecuación en un rectángulo y voy a decir que esta es la función o ecuación que nos permite hallar, y ya lo vamos a hacer, la producción de equilibrio, para una economía abierta. ¿Sí? Para una economía abierta. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la función para hallar la producción de equilibrio de una economía abierta. Ahora, voy a hacer un ejercicio. Ejemplo o ejercicio. Este ejercicio, muchachos, está en la página, el que voy a hacer, está en la página, bueno, hay varios, voy a hacer uno, ¿sí? El que tengo ahí más claro. Está en la página 73. ¿Sí? ¿De cuál libro? El que ya les dije, Notas de Economía, que está publicado en el objeto de aprendizaje 3, donde están los archivos de estudio. ¿Sí? Listo. Entonces ahí lo vamos a encontrar el ejercicio. El ejercicio está en la página 73. No, muchachos, yo me equivoqué, perdón. Está en la página 74. Página 74, ¿sí? 74. Muy bien. Antes de hacer el ejercicio, quiero que reflexionemos un poco sobre la fórmula. Miren, lo voy a hacer acá con color diferente. Si ustedes analizan esa fórmula, se van a encontrar, por ejemplo, que si Colombia sube los impuestos, que es la T, a través de una reforma tributaria, como pasó hace algunos meses, si Colombia sube los impuestos, por ejemplo, subiendo el IVA del 16 al 19%, sin ninguna duda, cuando usted le suben el IVA, pues en algún momento usted se resiente el consumo. Es decir, voy a ser más claro. Si usted se compró una camisa y pagaba 16% de IVA, y hoy se compra una camisa, paga 19% de IVA, pues en la práctica usted lo que está quedando es con menos dinero disponible. Sí, porque ese 3% más de IVA es un dinero que usted tiene que pagar y que ya no le queda a usted. Digamos que con ese 3% de IVA, usted iba a ajustar para comprarse los zapatos. ¿Sí? Estoy siendo muy gráfico, muy coloquial, pero lo que quiero decir es, si yo subo los impuestos como economía, me baja el consumo, me bajan las ventas, y si me bajan las ventas, al final del día, lo que hace es impactarme la producción.
y todas las empresas viven de la producción y el empleo se genera a partir de la producción. Entonces un incremento de impuestos me puede hacer bajar el PIB, que es la Y. ¿Sí? Entonces se preguntará, venga, entonces si el gobierno sabe eso, ¿por qué lo hace? Porque es que la economía es más compleja. Si yo no subo impuestos, por ejemplo, se me incrementa el déficit fiscal. Y un incremento del déficit fiscal lo que genera es una desconfianza de los inversionistas hacia la economía, que no nos vuelvan a prestar en la comunidad internacional y que la economía se vaya generando incertidumbre y pánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una alternativa es que los gobiernos sean menos gastones, sean más austeros, que ahorren más para no tener que subir los impuestos. Pero ese tiene otro problema, es que los gobiernos por lo general no son austeros, los gobiernos son gastones, porque pagan favores políticos, porque hacen acuerdos con políticos, porque tienen que invertir, porque tienen que convencer a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, el juego de la economía es bien complejo por todos los lados. Entonces, piense que subir los impuestos al final del día me puede afectar el PIB. Ahora bien, piense, voy a cambiar de color, estoy analizando la economía a partir de esa ecuación. Piense que suben las tasas de interés, ¿sí? Suben las tasas de interés de Bancolombia, Banco Bogotá, Grupo Aval, etcétera, etcétera. Si suben las tasas de interés de la economía, observe que hay una relación inversa, hay un signo negativo acá, ¿sí? Si suben las tasas de interés de la economía, entonces es probable que empiecen a bajar los niveles de inversión. ¿Inversión en qué? En comprar carro, en comprar casa, en comprar maquinaria, en comprar activos, en comprar finca, etcétera. Si ustedes hoy revisan las estadísticas del sector de la construcción, y yo las he revisado en los últimos meses, este año va mucho peor el sector respecto a lo que pasó hace 4 y 5 años. ¿Sí? Es un sector que ha sufrido bastante en los últimos años respecto a lo que pasó hace 5 años, reitero, que crecimos muchísimo. Y uno de esos elementos es sin duda que la economía está desacelerada. Y también que hace un año, o mejor, 8 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, teníamos unas tasas de interés mucho más altas que los que están hoy. Entonces, si yo subo la tasa de interés, pues sin duda eso también me va a afectar los niveles de inversión y sin duda me va a afectar el PIB. ¿Sí? ¿Y de quién dependen las tasas de interés? Del Banco de la República, y dependen también de la inflación, de qué tan controlada está la inflación. Otro ejemplo, voy a cambiar de color y paso al ejercicio. Voy a señalarlo acá con color verde. Piense usted que crecen las exportaciones porque está creciendo el PIB del resto del mundo. Digamos que crece el PIB de Estados Unidos, ¿sí? Y el principal socio comercial de Colombia hoy es Estados Unidos, y Colombia tiene buena relación económica con Estados Unidos, tiene buena relación política con Estados Unidos, tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si crece la economía de Estados Unidos y crecen mis exportaciones, que es X1, eso implica que los exportadores de flores, que en Colombia son bastantes, los exportadores de bananos en todo el Urabá antioqueño, los exportadores de textiles, exportadores de café, etcétera, etcétera, y digamos de muchos otros productos, cientos o miles de productos, van a estar mejor, en mejores condiciones. Y si a eso le agregamos que hay un peso devaluado, es decir, pagamos hoy más pesos por $1, ese tema lo tratamos más adelante, eso también es bueno. Entonces, si crecen las exportaciones por todo lo que acabé de mencionar, digamos que al final, a ver, lapicito, al final el PIB tiende a crecer, entonces la Y tiende a crecer. Entonces observe que tenemos unas flechitas en color rojo y azul que bajan y una flechita en color verde que sube. Entonces, si siguiéramos analizando la economía a la luz de esta ecuación macroeconómica, pues entendemos mejor qué es lo que pasa con la actividad económica. Entendemos mejor cuando la economía crece y cuando la economía no crece. Y ustedes y yo, como ya lo he mencionado en otras sesiones, las empresas nos contratan es para que ayudemos a crecer, para que ayudemos a generar valor, para que ayudemos a vender, para que ayudemos a ganar rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero esa actividad de las empresas, esa actividad, esa rentabilidad y esa ganancia de las empresas va a ir mejor en la medida en que la economía esté mejor. Por eso permítame decir, hombre, pues si la economía va bien, a las empresas les va a ir mejor. Si la economía no le va bien, a las empresas van a tener más dificultades. Y todo eso lo podemos entender y analizar a partir de esta función macroeconómica que estamos mirando acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Finalmente podríamos hacer el mismo ejercicio con el gasto público, que es la G. Si el gasto público sube o baja,
me va a afectar la economía en una u otra dirección. Por ejemplo, piensen ustedes, muchachos, que hoy el gobierno colombiano tiene déficit fiscal. Si tiene déficit fiscal muy alto, pues es muy probable que el gasto público empiece a bajar. Y eso puede frenar procesos como las 4G, que son las vías de cuarta generación, puede frenar procesos de inversión, presupuestos para diferentes sectores de la economía, como ya se ha anunciado que bajará el presupuesto para los deportistas o para algunas obras de infraestructura de deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, si el gasto público baja, voy a señalarlo acá en flechita en color verde, negro, si baja el gasto público, eso también incide en que el PIB baje o no crezca tanto. Entonces, este es el juego de la economía, ¿sí? Más o menos. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Voy a copiar acá el enunciado y lo resolvemos. Consumo es igual. Pero venga, voy a cambiar acá y voy a hacer el ejercicio aquí en este lado. Ejercicio, ¿sí? Para que quede más claro y me quede mayor espacio. Entonces voy a copiar acá ejercicio. Ya dijimos que está en la página 74, ¿sí? Entonces me dice acá que el consumo es igual a 200, ¿sí? Más punto 67 YD. Acá necesito que me colaboren por favor con una calculadora ustedes. Ahorita les digo cuánto. La inversión es igual a 450 menos 4000i. Sí, 4000i más punto 25y. Este ejercicio ya lo he resuelto antes, pero estoy resolviendo el mismo porque necesito es que el ejercicio lo encuentren ustedes y está en el libro, ¿sí? Que ya les dije. Pues cambiar el ejercicio es muy sencillo, pero necesito uno que ustedes lo puedan encontrar. El gasto público es igual a 300 unidades monetarias. Estoy copiando el enunciado. No, no es 300, perdón, es 320. 320, ¿sí? Los impuestos son 300. 300, recuerden que impuesto es P. Estamos diciendo además que las exportaciones, que son X, es igual a 100 más punto 12. A ver, que no me equivoque acá. 100 más punto 12 Y a la EX. Punto 12 Y a la EX, ¿sí? Más 100 TRM, más 100 por tasa representativa del mercado, porque la tasa de cambio también incide muchísimo a favor o en contra de las exportaciones. Y la M, perdón, esto es una M, ¿sí? M de importaciones es igual a punto 1Y, que es el PIB nuestro, menos 1.5 por la tasa representativa del mercado, ¿sí? La TRM, que es la tasa de cambio, TRM, es igual a 1,7, en lugar de decir 1700, y la Y a la EX, que es el PIB del resto del mundo, es igual a 1200, y la tasa de interés es igual a 10%, ¿sí? Entonces mire que ahí tenemos todas las variables económicas, una cantidad de variables económicas. Y acá tenemos la fórmula, ¿sí? Acá está la fórmula. Entonces simplemente voy a reemplazar en la fórmula, voy a hacerla acá. Yo tengo acá la fórmula copiada en el libro, ¿sí? Para no mirarla acá, no me la sé de memoria. Entonces tengo acá el libro a la mano y dice, a ver, ¿dónde está? C sub 0. Entonces yo tengo acá toda la función. Si ustedes recuerdan la función de consumo, me voy a regresar acá. La función de consumo es C sub 0 más C sub 1 por Y a la C sub 1 por Y menos T. Entonces, ¿qué sería C sub 0? Vamos a ver el ejercicio. C sub 0 es 200 más punto 67 por YD. ¿Qué está multiplicando a YD? C sub 1. Bueno, esto sería lo mismo a decir, voy a plantearla acá. Consumo es igual a C sub 0 más C sub 1 por YD. Porque recuerde que YD es Y menos T. Entonces, ¿qué sería 200? C sub 0 sería 200 más punto 67 YD más punto 67 YD. Entonces, ahí simplemente estoy escribiendo eso para establecer la relación de lo que va a llevar a la función. Entonces sería, C sub 0 sería 200, ¿sí? Más I sub 0, lo mismo, I sub 0 la inversión que está solita. Y la inversión que está solita es 400, a ver si es I sub 0, sí,
sería 450, ¿sí? Menos, bueno, voy a abrir acá un corchete, para abrir acá paréntesis, menos, acá hay un menos, C sub 1 por T, pero bueno, acá me equivoqué, perdón, C sub 1 es 0.67, eso es 0.67, ¿sí? Por T, y T vale 300, ¿sí? Menos, abro paréntesis, dice I sub 2 por I. I sub 2 es la inversión que está multiplicando la tasa de interés, mírenla acá, ¿sí? Entonces sería menos 4.000 por la tasa de interés, que es 10%, es decir, por 0.1, que es el 10%. Cierro, ¿sí? Sigo reemplazando, a ver, me perdí, más el gasto público, que sería 320, ¿sí? Más X sub 1 por Y a la EX, es decir, más X sub 1 vale 0.12, observen que es el que está multiplicando Y a la EX, entonces sería más 0.12 por Y a la X vale 1200, por 1200, ¿sí? Por 1200. Cierro. Todo esto sobre 1 menos, abro paréntesis, la ecuación me dice que es C sub 1, que sería 0.67. Observen que es el que está multiplicando acá a YD, sería este, ¿sí? Más I1, ojo, estoy reemplazando acá en la ecuación. Estoy reemplazando acá. A ver, ¿dónde? Estoy reemplazando acá, ¿sí? Acá. Acá. Más I sub 1, que sería la inversión que está multiplicada por el PIB. ¿Dónde está la inversión? Sería más esta. Ojo, I sub 1 por Y. Miren que acá está la Y. Entonces sería más 0.25 menos M1, que es la importación, la propensión marginal a importar, multiplicada por Y, que sería menos 0.1. ¿Sí? Cierro paréntesis y ahora sí, vamos a resolver esto. Y, que es PIB, es igual. Pues acá es donde necesito, por favor, que ustedes me apoyen. Esto sería 0.67 por 300. Eso da, esto da 201, ¿sí? 4.000 por el 10%, esto da 400, ¿sí? Y 0.12 por 1.200, eso da 120. 2 por 2, 4, eso da 144. 1.200 por 0.12. 144, acá 144. Entonces ahora simplemente resolvemos la operación que está en la parte superior y dividimos. Entonces sería lo que está sumando 200 más 450, ¿sí? Menos 201, ¿sí? Menos 400 más 320 más 144. Bueno, a mí me da 513. Voy a colocarlo acá, pero ustedes me ayudan por favor a verificar, ¿sí? Sobre, ayúdenme a verificar, sería 0.67 más 0.25 igual, menos 0.1, y de eso da 0.82. 1 menos 0.82 da 0.18 sobre 0.18, ¿sí? De tal manera que Y sería igual a 513 dividido a 0.18. Sería 2.850. Eso me dio a mí, digamos, pesos, dólares, unidades monetarias. Pues vamos a verificar. No sé si alguien la está haciendo y le dio lo mismo que a mí. Punto de Lo que yo no estoy haciendo. sí, nomás 0.25, igual, menos 0.1, da 0.82. 1 menos 0.82, da 0.18. 513 dividido 0.18 me da 2.850. Bueno, 0.67 por 300 da 201. Esto da 0.12 por 1.200 igual. Profe, a mí me dio lo mismo, 2.850. Listo, perfecto. Entonces, ya lo resolvimos. Ya tenemos, este es el valor de la producción de una economía. Esta es la producción de equilibrio. Esta es la producción de equilibrio. Podría ampliar, decir acá entre paréntesis PIB,
para una economía abierta. ¿Sí? Ya está. Ahora, muchachos, voy a plantear acá una pregunta y me regreso. Pregunta. Primera, ¿qué sucede a la producción o al PIB? Estoy manejando esto de manera indiferente. A la producción o al PIB, si se aplica una nueva reforma tributaria que baje los impuestos en un 20%, por ejemplo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué sucede si hay una nueva reforma tributaria que baje los impuestos en un 20%? Sí, entonces nosotros lo que haríamos acá es, decimos, T, que es igual a 300, si mal no recuerdo, digamos que esto es T0, y T1, que es el nuevo impuesto sería 3 por 2, 6, entonces sería 240, ¿sí? Si mal no estoy, si no hice mal el cálculo, estoy bajando los impuestos en el 20%, ¿sí? Sería, entonces los nuevos impuestos sería 240. La pregunta es, ¿qué pasa con el PIB? ¿Sí? ¿Qué pasa con el PIB? ¿Cómo lo resuelvo? Simple, reemplazo en Y, ¿sí? Y obtengo el resultado. Voy a dejar esto como desafío para ustedes. Es decir, yo a partir de esta información que tengo acá, utilizo toda la información anterior, porque no me están cambiando los impuestos. Y con esa nueva información, vuelvo a hallar el PIB, ¿sí? Una vez haya el PIB, una vez encontrado el nuevo PIB, compare con el PIB anterior, con el PIB, recuerden que estoy diciendo que está la producción, con la producción anterior, saque la variación y explique qué sucedió. Ahí dice, explique qué sucedió. ¿Sí? ¿Cómo sacar la variación? La variación se saca con esta fórmula. La variación es igual a valor final sobre valor inicial menos 1 por 100. Yo con esta fórmula puedo sacar variaciones. ¿Sí? Variaciones. Entonces ya tengo el valor inicial del PIB. ¿Cuál es el valor inicial? El valor inicial del PIB. Entonces yo tengo acá variación del PIB. Es igual. Valor final, no lo conozco, pero con seguridad va a ser mayor a 2.850. Valor inicial, 2.850. Valor inicial, no sé. ¿Sí? Aplico esta fórmula y obtengo la variación del PIB. ¿Sí? Ahora, explicación. Yo voy a partir de esto. Si bajamos los impuestos en la economía, que es el planteamiento que estamos haciendo, ¿en cuánto bajamos los impuestos? Los vamos a bajar en el 20%. Lo primero que esto genera es que crece el ingreso disponible de las personas. ¿Sí? Recuerde que el ingreso disponible es lo mismo a decir Y menos T. ¿Listo? Eso es para recordar. Baja el ingreso, o mejor, sube el ingreso disponible de las personas. Si sube el ingreso disponible de las personas, sube el consumo, ¿sí? Que es la C. Entonces, mire la relación que estoy haciendo ahí. Baja el impuesto, que eso lo baja el gobierno, por través de una nueva reforma tributaria, sube el ingreso disponible de las personas. Si sube el ingreso disponible, sube el consumo, ¿sí? Si sube el consumo, tiende a subir paulatinamente las ventas de las empresas. Si suben las ventas de las empresas, van a subir los pedidos. Suben los pedidos. Si suben los pedidos de las empresas, sube la compra de
materias primas y de insumos. Y puede subir además el proceso de producción. Y si sube el proceso de producción, es muy probable que esto exija, saco por acá una flechita, sube la contratación, bien sea de empleados de tiempo completo, que no es tan normal, pero sí puede subir la contratación de empleados a tiempo parcial, es decir, o a tiempo parcial no me expresé mal, sube la contratación de empleados por contrato, ¿sí? Digamos por una temporada de 3 meses, de 6 meses, etcétera. Sube la contratación. Si sube la contratación, tiende a subir el empleo en la economía, y si sube el empleo en la economía, pues finalmente tiende a subir el Producto Interno Bruto. Y si sube el Producto Interno Bruto, esto es lo que llamamos crece la economía. Y cuando crece la economía, muchachos, todos felices, ¿sí? Es decir, hay estabilidad en un país. Hay estabilidad en un país, hay desarrollo y todos vamos bien. Entonces, un proceso de como entre el punto que voy a llamar acá, lo voy a llamar entre el punto A, y acá voy a cambiar de color para diferenciarlo, color rojo, y el punto B, que es el crecimiento de la economía, la estabilización, etcétera. Para llegar entre el punto A y el punto B pueden pasar perfectamente un año, año y medio, ¿sí? Por eso es que las políticas económicas de las autoridades económicas, bien sea el gobierno o el Banco de la República, tardan tiempo de maduración. Y todo esto yo lo puedo mostrar con esta ecuación. Cómo yo tomo decisiones económicas y me impactan la economía. Y ustedes y yo como hombres y mujeres de negocio que estamos en los temas económicos, pues lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona esto, cómo esto impacta a la empresa, cómo esto me ayuda a analizar la economía y a tomar decisiones. Por eso es tan importante esto, muchachos. Yo no concibo un profesional como ustedes en negocios, Profesor, en pero no me empresas. sube la inflación. Señor. La inflación no me la sube. Bueno, hay un riesgo de inflación, por supuesto, por eso es que la economía es dinámica, la economía va y viene. Hace un año, más o menos por el mes de julio o agosto del año anterior, estoy dándole datos de mi cabeza, pero con seguridad estaba en eso, lo pueden buscar, llegamos a tener una inflación del 8,99. 8,99 y hace un día salió el dato de la inflación del último mes y bajó en el punto 14 la inflación mensual. Hoy está por debajo del 3,4 la inflación, ¿sí? Entonces, claro, la inflación es una variable dinámica. Esto puede generar inflación, pero depende de muchas cosas. Depende de la tasa de cambio, depende de la capacidad instalada en la economía, depende de la productividad, depende de las decisiones de política monetaria que se vengan tomando, depende del proceso de producción y las cosechas que se estén dando en el país, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que quiero decir es, esto nos permite entender cómo funciona la economía y entender cómo ustedes y yo, que estamos en el mundo económico, que tomamos decisiones económicas y que estamos en la empresa, pues nos impacta de una u otra manera. Pero para yo poder minimizar el riesgo en la toma de esas decisiones, tengo que entender esto, ¿sí? Por eso me parece fundamental hacer todo este análisis económico y entender cómo se mueve la economía, particularmente una economía abierta.